presencia está en este lugar. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias porque siempre tú cumples tu promesa que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, allí vas a estar tú. Y aquí estás tú, Señor. Recibe toda gloria, toda honra, todo poder, toda alabanza, toda la majestad a ti, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, en cuya presencia estamos en esta tarde. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, y sigue siendo tú el que haga todas las cosas. Sé tú hablando a cada corazón, a cada vida, y sé tú, Espíritu Santo, preparando cada terreno, Señor, para lo que tú quieres hablar a tu pueblo en esta tarde. No queremos salirnos de tu presencia, Señor, porque es tan dulce. Pero aquí estamos, Señor, a los pies del Maestro, para escucharte hablar, para escuchar tu consejo, para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Recibe, mi Dios, toda gloria y toda honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, amén. Gloria a Dios por esos 2 amenes. Qué hermoso, hermanos, es poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde, en esta noche. Siempre es un privilegio cuando la pastora me pide, y siempre me da nervios, nunca se me quitan. Así que le digo al Señor, qué bueno que me siguen dando nervios, porque así lo busco más. Para empezar, lo que siento que el Señor puso en mi corazón para hablarles esta tarde, quiero contarles algo que estoy segura que nunca he contado. Y si alguien lo sabe, será tal vez mi familia, o sea, mi núcleo, mis 3 muchachos de la casa. Quiero contarles que cuando yo estaba pequeña, mi primer encuentro con la música fue cuando yo estaba en 3er grado. En 3er grado hicieron un concurso de canto en la escuela y entonces yo me apunté. Y cuando me apunté y llegó mi turno de cantar, me congelé totalmente. Se me olvidó la letra, se me olvidó la música, y hubo un buen samaritano en la parte de atrás que empezó a cantar la canción que yo tenía que cantar, y ni aún así, ningún sonido pudo salir de mi boca. En silencio me fui a sentar y dije, bueno, esto no es lo mío, y me senté. Después de eso pasaron varios años y en aquel entonces nos invitaron a una iglesia, Asamblea de Dios, y se usaba el acordeón en la iglesia. Ese era el instrumento musical. No había batería, no había guitarra, no había piano, era el acordeón que lo tocaba el pastor. Pero había algo que a mí me gustaba y que me llamaba la atención de la música en la iglesia. Así que a los 12 años fui a pedir que me inscribieran en coro de la iglesia donde yo iba. Y me quedaron viendo y me dijeron, usted está muy chiquita para que esté en el ministerio de alabanza. Y yo, no, pero si es en el coro, porque dirigir me da miedo todavía, yo diciendo. No, si no es para dirigir, a mí eso me da miedo, solo es para el coro. Y me dijeron, bueno, venga a una audición. Llegué a la audición y un hermano muy lindo me permitió cantar, pero me dijo, no, aún así usted no puede ser parte. Y me fui otra vez para mi casa y bueno, dije yo, otra vez no. Y la tercera es la vencida. Nos invitaron otra vez, ya estaba yo de 17, 18 años creo, y nos invitaron a una iglesia y anunciaron un día que iban a estar haciendo audiciones para el ministerio de alabanza. Dije yo, tal vez, y me apunté. Y nos pusieron, éramos 50 o 60 personas que estábamos audicionando para poder entrar al coro. Iban a escoger 10. Y yo dije, Dios santo, otra vez la historia se va a repetir. Y entonces recuerdo que con las manos sudadas, con las piernas temblando, porque tenía que uno subir a la plataforma, y yo con mis manos sudadas, con mis piernas temblando, y me dieron el micrófono. Me dieron el micrófono y el piano empezó a tocar y yo hice esto y empecé a cantar
Y empecé y terminé con los ojos cerrados. Y recuerdo que solo llegó uno de los directores de alabanza, se acercó a mí y me dijo, felicidades. Y yo me quedé como, no sabía qué significaba ese felicidades. Y entonces ya al final me llamaron y me dijeron que finalmente podía estar en un ministerio de alabanza. Así que esa fue la primera vez que yo entré al ministerio de alabanza después de esperar 17 años. Pero no crean que iba a los 17 años a la iglesia, no, me salí un par de veces. Así que el canto que canté esa noche se llamaba Nadie como tú, de Danilo Montero. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Y me la pusieron a repetir como 10 veces. Y a mí más me sudaban las manos, entre más la cantaba más sudaba. Pero al final llegué a la meta, digamos, que Dios había puesto en mi corazón. Y hoy estoy ante ustedes, mis amados hermanos, únicamente por la gracia del Señor para compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón que les hable en esta noche, a lo que yo he titulado Canta al Señor. Hemos sido enseñados durante todo este tiempo y sin temor a equivocarme, si venimos de otras iglesias, también en otras iglesias nos han enseñado acerca de la importancia de la alabanza y la adoración. Pero a veces somos olvidadizos o a veces los afanes de este mundo ahogan la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y por eso es importante que el Señor nos recuerde una vez más que hemos sido diseñados para la alabanza de su gloria, para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. La Escritura nos relata diferentes eventos. Usted puede abrir la Escritura y puede encontrar muchos eventos poderosos que sucedieron con hombres y mujeres de Dios cuando ellos empezaron a alabar. Y recordaba yo que incluso hace algunos sábados vino una pastora invitada y ella nos habló acerca de la batalla de Josafat. Cuando Josafat vino el pueblo de Amón, vino el pueblo de Moab y algunos de Moab y Amón y le declararon la guerra. Él tuvo temor, pero él ¿qué hizo? Proclamó un ayuno, ayunaron y buscaron al Señor. Y en medio de la reunión dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre Jaasiel, no Jaasiel, Jaasiel. Y yo dije, vamos a ver lo que significa este nombre para que Dios lo haya usado en medio de aquel lugar para hablarle al pueblo. Y Jaasiel significa contemplado de Dios. Y a él le dio la estrategia de guerra. Y en resumen, el Señor les dijo, la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. En 2 de Crónicas 20:21 nos dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Así que me di la tarea de buscar qué significaba en su idioma tradicional cantasen y alabasen. Cantasen es la palabra chur, que significa mediante la idea de pasear tocando instrumentos musicales. Es decir, no se estaban quietos. Yo le dije al Señor, les pusiste a hacer como un trencito, porque iban uno atrás de otro, iban cantando, tocando instrumentos musicales, dice. Y mire lo que la palabra alabasen significa. La palabra alabasen viene de halal, que significa espectáculo, que significa alardear, que significa ser clamorosamente necio, que significa enloquecer. Entonces yo me imaginé el trencito con todos enloqueciendo, gritando, yendo clamorosamente. Así ganaron esa batalla. Quizás nosotros en nuestra mente, como cantamos, glorificad a Jehová, porque su misericordia. Entonces pensamos que iban así, glorificad a Jehová, así. Pero no, ellos iban haciendo un show, iban haciendo un espectáculo, iban en fila, iban gritando, iban danzando, iban alabando al Señor en medio, enfrente de sus enemigos. A eso llamamos alabar. Amén. ¿Alguna vez
¿Usted ha cantado y alabado de esa manera? ¿Alguna vez ha hecho un trencito? Pero esa fue por una instrucción del Señor, pero algo espontáneo, digo yo. Sí lo hemos hecho. No han participado todos, o no me acuerdo, pero se ha hecho. Esta estrategia el pueblo de Judá la cumplió al pie de la letra. ¿Qué obtuvo como resultado? La victoria. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Y le decía al Señor yo cantar con entendimiento, porque está esa canción de dale un jalal a Dios. Y entonces usted mira a la gente y dale un jalal a Dios. Jalal, jalal. Pero jalal significa otra cosa. Amén. Esa es la alabanza que debemos darle al Señor. Entonces muchos quizás me dirán, ay Brenda, eso para vos. Eso es así, tu madre. O para los extrovertidos, o para los que les gusta gritar. No precisamente. Yo creo que el Señor tiene un tiempo de visitación para cada uno. Si usted me hubiera visto en mi juventud, cuando yo iba a la iglesia, antes de este tiempo que yo hice esa audición, yo pagaba para no llegar a la alabanza. Me tardaba para no llegar a la alabanza. Tenía que salir 1 hora de mi casa porque el bus recorría toda la ciudad. Entonces me iba media hora antes, así llegaba tarde y me saltaba la alabanza. De ahí vengo. Así que yo empecé a ir a esta iglesia cuando estaba en mis tiempos de juventud, y era una iglesia que cuando usted entraba era una fiesta aquello. Habían instrumentos de viento, habían 2 o 3 pianos, habían 2 o 3 guitarras, había bajo, había saxofón, era una fiesta, había danza, habían banderas. Entonces cuando yo entraba era como, ay, aquí vengo otra vez y yo no quiero esto. Y así estuve por muchísimo tiempo, hasta que un día empecé a sentir como mis pies empezaron a moverse. Empecé a hacer esto. Y entonces yo me puse más dura, porque dije, yo no quiero hacer esto. Quizás en algún momento pensé que lo que hacían era ridículo. Y un día de muchos, después de esa primera vez que empecé a mover los pies, y así, eso levantaba la puntita del pie. Estábamos en la alabanza y de repente sonó una canción y yo solo sentí como mis pies se levantaron del piso y yo no quería. Y yo empecé a danzar y fue un gozo y una alegría que yo no conocía antes. Y empecé a danzar en esa iglesia, pero después me aparté de los caminos del Señor. Y después vine a la iglesia que quedaba en la escuela de Nicaragua, que se llamaba Ciudad de Misericordia, donde nuestra pastora predicaba. No, hermano, a mí era como que entraba una piedra, pero de esas gigantes, casi de la que estaba cuando a Jesús movieron esa piedra. Así era yo. O sea, aplaudir yo, olvídense, no, eso no va conmigo, decía yo. Danzar, no, ya a estas alturas de mi vida, la edad que tengo, 22 años, ya eso es demasiado. O sea, como voy a empezar a danzar, hasta que un día el Espíritu Santo me tocó y aquí estoy con ustedes. Entonces, ¿depende del carácter? No. Y por mucho tiempo, tal vez nos hemos enfocado erróneamente en esto. Pero miren lo que nos dice 2 Corintios 5:17. En la Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero yo encontré esta versión en esta Biblia que se llama Biblia La Palabra, que dice, quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Juan 3:3 nos dice, cuando Jesús le respondió a Nicodemo, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, erróneamente hemos dicho
Y yo les pido perdón porque sé que lo he dicho una que otra vez, porque uno lo escucha y uno lo repite. Pero cuando uno va a la palabra, en realidad se da cuenta que las cosas no son así. Así que uno dice, bueno, y todos los que bailaron y los que van a la disco y los que van a conciertos y los que van al estadio, allá están. Y aquí no hacen nada. Si para danzar aquí uno tendría que ir al estadio, a la disco, a conciertos, yo sería la primera en no danzar. Me encanta el fútbol, no me gustan los estadios. Me gusta la música, no me gustan los conciertos. Demasiada gente. Si fuera por eso, yo no estaría aquí saltando cada sábado. Y si se supone que es por carácter, entonces habría mucha gente acá que no debería de mover ni un pie. Sin embargo, danzan hermosamente para el Señor. Y hay otros que son extrovertidos que deberían dar saltos al techo y tampoco se mueven. Entonces no depende del carácter. Y nosotros muchas veces lo hemos condicionado a eso. Como dijo mi hermanito José Ricardo cuando predicó, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Que hay gente que tal vez aquí baila en los conciertos, baila en la casa, mueve la cabecita con la música. Y aquí no lo hace. Pero también hay quienes nunca han bailado. Eso no tengo pruebas. Yo creo que todos aquí han bailado alguna vez, aunque sea en la casa, digo yo. Pero igual, si no lo han hecho, están en igualdad de condiciones, porque no depende del carácter. ¿Bailó? Ya bailó. ¿No bailó? No bailó. Lo que usted ocupa es nacer de nuevo y traer las cosas del reino a la tierra. Amén. Necesitamos nacer de nuevo para hacer alabanza, para darle la alabanza al Rey que se merece. No se trata de nuestro carácter, de que si quiero, que no quiero, me duele el pie, me duele la cabeza. Se trata del Señor. Necesitamos ese toque del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos ser transformados. Miraba una imagen donde había una persona hablando con Jesús y me gustó tanto cómo retrataron eso. Había una persona hablando con Jesús y le decía, Jesús, entiéndeme, pero es que yo nací así. Y había un arcoíris al lado de esa persona, ¿verdad? Para que se pudiera entender lo que decía la imagen. Y Jesús, aún en esa imagen, con ojos de amor, le decía, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, si vamos a venir y le decimos al Señor, Señor, este es mi carácter. Imagínese, yo me hubiera quedado con aquel carácter de allá. Pero tenemos que dejar que el Señor nos transforme. Yo miraba a mis hermosos jóvenes el domingo que tuvimos reunión, y entonces yo los miraba aplaudiendo porque yo me fui a sentar atrás, estaba parada allá atrás, y estaban ellos así, otros estaban así, y me vi en un espejo, y me llené de ternura con ellos, porque dije, ay, así en igual de condiciones estaba yo. Así era yo igualita, más bien a veces me aplaudía. Y le dije al Señor, pero si tú lo hiciste conmigo, lo vas a hacer con ellos también. Entonces, y si pensamos en Elías, porque generalmente cuando nos hablan de alabanza pensamos en David y cómo David danzaba, que ya vamos a ver. Pero y si pensamos en Elías, Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice la palabra. Era reservado, callado, depresivo, en conflicto familiar. Sin embargo, en el momento que el Señor lo llamó a levantar un altar, aquel hombre se llenó de poder. Y podemos ver y hablar de Elías desde un montón de ángulos, pero el que yo les quiero hablar en esta tarde es desde el carácter. Imagínese usted a Elías, todo calladito, reservadito, depresivo, y el Señor lo manda a pelear con 850 falsos profetas. Si él se hubiera quedado cómodo tal vez con cómo él era, hubiera dicho, Señor, a mí me vas a mandar, si yo pago para que la gente no me hable y no me vienen por acá, yo me voy por allá porque no les quiero hablar.
Y a mí me estás diciendo, no, Señor, ¿qué te pasa? Sin embargo, él fue y se presentó. Y me gustó esta versión que está en Primera de Reyes 18:27, de traducción en lenguaje actual, que dice: al mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte, ¿no ven que él es Dios? Diciéndole a los otros profetas: a lo mejor está pensando o salió de viaje, quizá fue al baño, tal vez está dormido y tienen que despertarlo. ¿Usted se imagina una persona introvertida burlándose después de 850 de la contra? Y no solo eso, si somos un poquito creativos, tal vez le pudo decir a Elías: ¿qué le pasa? ¿Por qué se está tardando tanto? Se burlaba Elías, un hombre depresivo, un hombre reservado. ¿Y sabe qué provocó aquello? El poder de Dios vino sobre Elías y lo transformó. Y cayó fuego del cielo y consumió aquel altar. Y todos aquellos profetas fueron muertos aquel día. Y ese día se quitó la adoración falsa a los dioses falsos en altares falsos. Se derrotó la adoración falsa para instituir la adoración verdadera. Pero hubo un valiente que dijo: dale, Señor, a mí me tiembla todo, pero vamos, ni sé cómo voy a hablar. Y se estaba burlando de ellos después. No solo les habló, sino que se burló. Ese es mi Dios, el que hace todo nuevo, el que nos transforma, el que no nos deja como estamos. ¿Y qué decir de Pablo? El asesino de cristianos, un hombre sumamente brillante, inteligente, políglota. Dicen que hablaba 7 idiomas. Dicen los estudiosos, la Biblia no dice. Pero era un hombre brillante. ¿Y qué pasó cuando a Pablo lo encarcelaron? Lo podemos ver en Hechos 16:25. Dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos, y los otros presos los escuchaban. El 26 dice: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. La palabra orar en este pasaje significa suplicar y adorar. Y la palabra cantar significa celebrar a Dios en canción, alabar. Y Pablo estaba encarcelado, había sido golpeado, y los romanos eran tan salvajes que me imagino que lo dejaron adolorido todo el cuerpo, como cuando a uno le duele el dedo pequeñito del pie, ¿va? Pero él era peor, él era de verdad lo que le dolía. Pero dice la palabra que él con su hermano Silas se pusieron a cantar, a orar y a cantar, y eso hizo que algo sobrenatural pasara. Cuando nosotros vemos a Dios por sobre nuestras circunstancias, cosas poderosas suceden. Y dice que él suplicó y adoró, pero también celebró a Dios. Y la Biblia no dice cómo celebró Pablo, no dice qué fue lo que cantó, pero sí dice que cantó himnos. Y si alabar es hacerlo con fuerza, Pablo en ese momento estaba sacando su última fuerza para poder alabar al Señor. Y a veces nosotros queremos que cosas sobrenaturales sucedan haciendo el mínimo esfuerzo, pero tenemos que leer con entendimiento, tenemos que alabar con entendimiento y dejar que el Señor nos cambie, que nos transforme y dejar todo en sus manos. Porque si algo yo le puedo decir es: estas cosas no son obligadas. Y a veces tal vez uno como director de alabanza, uno quisiera que todo el pueblo entrara en alabanza y adoración, y a veces queremos decirles como le dicen a la selección de Honduras, pero no les decimos, se los prometo. Pero a veces uno quisiera, y tal vez en lo natural quisiera empujarlos, pero no podemos. Es el Espíritu Santo quien hace todas esas cosas, no nosotros. Lucas 10:21 de la Biblia, la palabra dice: en aquel mismo momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: Padre, Señor del cielo y de la tierra,
Te alabo porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se los has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Qué hermosa manifestación de la Trinidad en este versículo. El Espíritu Santo llenando de gozo a Jesús y Jesús alabando al Padre. ¿Y sabe usted por qué alabó Jesús al Padre? Lo alabó por la obra que los discípulos habían hecho. Si usted lee el contexto y lee los versículos que están antes del 21, va a ver cómo los discípulos llegaron con el reporte de lo que ellos habían hecho cuando el Señor Jesús los mandó de 2 en 2. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre sanamos, y estaban ellos alegres por la obra del Señor. Y cuando Jesús vio eso, dice que el Espíritu Santo lo llenó de gozo y alabó al Padre. Y yo le dije al Señor, Señor, pero si la gente lee esto puede decir, pues sí, ¿quién no se va a alegrar si echan fuera demonios? ¿Quién no se va a alegrar si sanan enfermos? Pero ¿quién se va a alegrar por la persona que vino a limpiar la iglesia? Le dije al Señor. Pero yo sé que tú te alegras, le dije, porque tú ves la obra que hacen. Y el Señor no me contestó en el momento, pero esta semana el Señor me hizo retomar la serie de The Chosen, que es una serie que cada capítulo es largo. Entonces yo me tengo que sentar a verlo. No es de esas series que usted escucha la bulla y puede barrer, trapear. No, ese es de sentarse y dejar que el Espíritu Santo le hable. Pues bueno, puse un capítulo. Precisamente estaban hablando de cuando los discípulos, el Señor los mandó de 2 en 2. Y veo 2 discípulos, no me sé el nombre, hermanos, no les conozco la cara todavía, pero fueron 2 discípulos. Y entonces se miraba, uno era Andrés, el hermano de Pedro, ya me acordé. Andrés estaba predicando y Felipe estaba cuidando a los niños mientras Andrés estaba predicando. Y le dije al Señor, eso es lo que yo te decía. ¿Cuántos de nosotros alabamos al Señor por la obra que hacen los maestros en esta iglesia? Por los de alabanza que subimos. O por aquellos que en silencio, porque no están en ministerios públicos, hacen una obra para el Señor. ¿Cuántos lo hacemos? O más bien miramos siempre el punto negro. Ay, ¿quién es? La fulana. Sí. Sí, no me extraña. ¿Por qué no alabar a nuestros hermanos por la obra que Dios hace a través de ellos? Desde doña Tina, que vine a limpiar el baño, bendecirla, porque ella nos ha servido todos estos años, aunque no es parte de la iglesia. Por Harold, por cuánto tiempo nos ha ayudado, y por cada uno de nosotros, por cada persona que aporta dinero, porque tal vez no tiene el tiempo, pero aporta para las necesidades de la iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder alabar la obra de Dios en nuestros hermanos, porque si no, lo que va a haber es envidia, chisme, calumnia, porque no estamos viendo con los ojos que el Señor ve. Esos silencios son hermosos, hermano. Eso es hermoso. Yo siempre le digo al Señor eso. Entonces necesitamos esa llenura del gozo del Espíritu, y la necesitamos mucho. El sábado pasado yo hablaba con la pastora de lo que sucedió el día que ella ministró. Entonces ella me dijo, debería de testificarlo, así que voy a tratar de decírselos acá. Hace 2 sábados, ¿se acuerdan que la pastora ministró? 2 sábados, 2, ¿verdad? Sí. Hace 2 sábados ella ministró y ella dijo que pasaran al frente aquellos que necesitaban oración. Entonces yo lo hice así como de ladito y me senté bien para que los hermanos pasaran, ¿verdad? Porque yo dije, no creo que vaya a ocupar. O sea, la verdad es que no, yo sentía que no ocupaba. Bueno,
Entonces ella estaba arriba y yo me acuerdo que dijo, no, yo no voy a tocar a nadie, pero el Espíritu Santo le cambió la jugada en el momento y le dijo, sí, vas a tocar, porque ella empezó a bajar, pero ella cuando estaba aquí arriba empezó a orar. Y cuando ella empezó a orar, yo creo que empezó a orar en lengua, ¿verdad, pastora? Ella empezó a orar y yo empecé a sentir como la atmósfera de este lugar iba cambiando, iba cambiando, iba cambiando, iba cambiando. Y entonces Ángel puso una adoración. Y entonces yo me metí en esa adoración que él puso. Y yo empecé a cantar y a cantar y a adorar al Señor. Y en lo que estoy adorando me dice el Señor, tienes que pasar al frente, porque ella va a impartir de su espíritu en ti, me dijo. Y yo así como, bueno, dije yo así, vaya pues, pero voy a esperar al final, dije. Entonces esperé al final y voy yo donde ella. Y entonces me pongo enfrente y solo le hago así. Y me dice ella, dice el Señor que esto es algo entre usted y él. Y yo, Dios mío, dije yo. Y no me dijo más, o sea, en español fue lo único que me dijo. Pero cuando yo estoy enfrente de ella y ella me dice eso, yo empiezo a sentir como una corriente eléctrica, como una descarga eléctrica, empieza a venir sobre mí. Yo empiezo a saltar y a saltar, o sea, yo quería llegar al techo porque era algo que yo no podía contener. Mi cuerpo era demasiado débil para resistir lo que estaba sintiendo en ese momento, lo que estaba recibiendo. Y yo empiezo a saltar y empiezo a temblar. Y dije yo, bueno, aquí ya estuvo, pero yo estaba llena. No sabía que podía haber más. Y en eso la pastora empieza a orar en lenguas. Ay, yo no estaba entendiendo en español qué estaba diciendo, pero mi espíritu lo entendió todo. Y yo empecé a saltar y empecé a sentir más electricidad en mi cuerpo. O sea, me caí porque mi cuerpo no lo podía soportar. Y después empecé a sentir un gozo y me empecé a reír y después empecé a llorar y después a reírme otra vez y aquella cosa, hermano. Y yo decía, Dios mío, o sea, no pensaba yo que iba a ser algo así. Y solo medio recuerdo, porque yo no sé, cuando a los que alguna vez hemos tenido una experiencia así, no sé si le pasa que usted deja de escuchar todo, o sea, el mundo se paraliza alrededor suyo. Usted no escucha, nada, es usted y Dios, nada más. Pero allá lejos escucho a la pastora que dice, no, déjenla ahí, eso es algo entre ella y Dios. Y yo, ay Señor, no sabía yo, pero sabía lo que estaba sintiendo. Y terminé al final postrada, con mi frente en el piso. ¿Usted cree que a mí, yo empecé a decir, ¿y cuántas personas se han parado aquí con los zapatos sucios? Voy a respirar. No tiene tiempo para pensar en esas cosas. No hay tiempo. Y cuando uno tiene esas experiencias, algo cambia en nuestro interior. Yo no le puedo explicar, pero algo cambia dentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace saltar de alegría, regocijarnos en el Señor, reírnos, quererlo alabar por quien Él es. Son esas experiencias que cambian. Y en esa parte a veces somos como tan humanos, que también he escuchado que dice que uno tiene que saber cuándo parar. Y yo digo, ¿cómo aprendo eso? No sé cómo es. Cuando yo estaba en la iglesia que les digo, no en la primera, en la segunda, a los jóvenes, a los más serios los agarraba el Señor siempre. Siempre en esa iglesia, solo a los serios era. Y eran muchachos, cipotes de la edad mía. Los sacaban entre dos porque no podían pararse. Y yo decía, qué gente más ridícula esta. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas en la iglesia? Dios, vean a la ridícula aquí enfrente ahora. Pero
El don de profecía, dice la palabra, que nosotros tenemos el poder como para decirlo y para no. Pero yo no veo eso en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, yo no veo a Pedro decirle: Espíritu Santo, tranquilo, tranquilo, me toca predicar. Calmado, Espíritu Santo, calmado. No, todos fueron borrachos. Se reían, me imagino que se tambaleaban para que dijeran que estuvieran borrachos. Hermano, las piernas no le responden a uno, no le responden. Y mientras yo escribía esto, yo me acordé cuando leí el libro de Benny Hinn que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Él dice que las primeras veces, bueno, y las segundas y las terceras, que tuvo esta experiencia con el Señor, dice que él llegaba a su casa en la noche y que esa sensación de electricidad en su cuerpo le duraba toda la noche y hasta el día siguiente. Hermano, Benny Hinn, o sea, no es que sea Dios, pero uno honra a hombres como él. ¿Qué piensa usted que yo voy a poder hacer eso? Salimos de acá, nos fuimos a comer y yo no sé mi hijo cómo me vio, pero cuando nos bajamos para ir al restaurante, yo iba temblando, o sea, a mí no se me quitó. Y entonces Marito me decía: mamá, ¿te sentís bien? Yo, sí, estoy bien. ¿Ocupas ayuda? Sí, un poquito. No te preocupes, mamá, agárrate de mí. Me decía, no sé qué, es que yo no sé cómo me vio él. Agárrate de mí, mami, agárrate de mí, yo te voy a ayudar, me decía. Y nos tocaban bajar como 20 gradas. Y yo ahí, ay, Marito, espérate. Ay, no, no podía, mis piernas me temblaban. Y yo, entonces me dice José Mario: vamos a comprar, me dice. Y le digo yo: a mí me estás diciendo que me voy a meter a la fila. José Mario, me voy a caer en medio de ese montón de gente, le digo. ¿En serio? Me dice. En seriosísimo, le digo. Y entonces me fui a sentar y recuerdo que oré y le dije al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. A mí no me importa aguantar vergüenza, Señor, pero por favor que esto no pase, le dije. Se tranquilizó en el restaurante que estábamos, pero cuando llegué a la casa fue tan hermoso. Era como que lo que yo había recibido acá, yo me lo pude llevar a mi casa. Se cumplió esa alabanza que dice en Sube la Alabanza, que dice que nos llenamos de la unción para llevar a sus casas. Ese día me pasó eso y yo estuve toda la noche deleitándome en el Señor, y cuando yo me despertaba yo sentía esa presencia, yo sentía como Él me cantaba, y yo decía: yo no quiero aprender a parar esto, por favor, no me enseñen, que no quiero. Yo no quiero. Y hermanos, ¿qué hice yo para recibirlo? Nada. Es pura gracia. Si yo pude acaso hacer algo, porque cuando la pastora me dice el Señor que es algo entre usted y Él, y yo: Padre, ¿qué es? Yo no sé. Y empecé a repasar todo lo que había hecho en el día. Y lo único diferente ese día, pienso yo, es que yo escribí en mi diario de lectura bíblica el siguiente versículo, que está en Lucas 10:22, traducción lenguaje actual. Dice: luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él: mi Padre me ha entregado todo y nadie me conoce mejor que Él. Y yo, que soy su hijo, dijo Jesús, conozco mejor que nadie a Dios, mi Padre, y elijo a las personas que lo conocerán como yo. Y yo puse entre paréntesis: elígeme, Señor. Eso fue todo lo que yo hice, si acaso hice algo. Y después, a través de la pastora, sucedió ese momento hermoso, hermoso, indescriptible, porque esos momentos uno no los puede describir. Volviendo a la alabanza, pero necesitamos ser llenos del gozo, hermano. Tal vez usted se ha burlado una vez como yo me burlé de aquellos hipotes. No se preocupe, el Señor igual lo puede llenar y lo puede arrastrar y lo puede emborrachar y todo. Para Él todo es posible. David es nuestro ejemplo de cómo debemos alabar a Dios. Segunda de Samuel 6:22.
Dice, así es, dijo David, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Esta fue la respuesta que David le dio a Mical cuando ella le dijo, ay, qué bonito el rey, cómo viene danzando, qué lindo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Como se descubre sin cualquiera, o como se descubre sin decoro un cualquiera. Hasta la cara me imagino de Mical, porque yo fui una vez ella. Y entonces ahí David le dice, así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, y más todavía. La palabra descubriéndose, como lo sabemos, significa desnudarse. Y en esta palabra en particular se refiere específicamente a una parte deshonrosa del cuerpo. Pero a David no le importó. Poneme Samuel 6. No, fíjense que ni apunté, sí, no lo apunté porque no lo quería leer. Es que en la versión, traducción, lenguaje actual, cuando dice, cómo se descubre sin decoro un cualquiera, ahí le dicen lo que se descubrió David. Se lo dejo de tarea. Pero a él no le importó. A ver si es ese. No, pues no era en esa versión, por eso ni la apunté. Es que la versión que yo leí, hermanos, no puedo ni decírselas, pero búsquenla. ¿Alguna vez ustedes vieron a Richard Gere en el personaje del rey David? ¿O nadie ha visto esa película viejísima? De don Mario la vio. Estaba jovencito Richard Gere y él es el rey David. Y yo he visto una y otra vez ese pedacito cuando el arca del pacto llega a Israel. Y él sale danzando, sale en una especie de pañal, que me imagino que era la ropa interior de los hombres en aquel entonces. Y si era la única ropa que andaba y se descubrió sin decoro, no le voy a decir que le vieron. Pero él andaba en pañal. Pero lo que a mí me llama la atención de esa escena es que yo le digo al Señor cómo Richard Gere tuvo que leer la palabra, tuvo que entender lo que la palabra decía, tuvo que saber cómo hacer el ridículo danzando para que él lo pudiera transmitir a través de una pantalla. Y él lo hizo por el dinero que le estaban pagando. Él recibió a cambio de su actuación dinero. Y nosotros que recibimos todo de parte de Dios. Por eso, cuánto anhela Dios restaurar el tabernáculo caído de David. Y yo le dije al Señor, con razón, Señor, eso es lo que Él anhela. No les estoy diciendo que sin decoro, ¿verdad? No. Pero sí nuestra mejor alabanza al Rey. Si su mejor alabanza en este momento es aplaudir y medio mover los piecitos, hágalo, hágalo. El Espíritu Santo lo va a tocar en su momento. La devoción al Señor viene de un corazón que ha sido perdonado mucho. Por eso ama mucho. En la versión La Palabra, Lucas 7:47 dice, por eso te digo que si demuestra tanto amor es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. En el contexto de este pasaje, Jesús había llegado a la casa de Simón y por tradición tenían que limpiarle los pies, tenían que ungirle la cabeza, pero él llegó y no hicieron nada. En cambio llegó una mujer que se tiró a los pies del maestro y dice la palabra que con sus lágrimas enjugaba sus pies y con su cabello los secaba. Al ver los religiosos estos dijeron, y es que Jesús no sabe quién es esa que está ahí, no sabe quién es la que está haciendo eso.
Y fue cuando Jesús les responde con lo que acabamos de leer con este verso. Porque ciertamente al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. No sé cuánto Dios le ha perdonado a usted. Sé lo mío y sé cuánto me ama. Y eso para mí es suficiente para darle mi mejor alabanza a Él. Éxodo 15:2 dice, en la Reina Valera: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. La palabra cántico en este verso es la palabra simrat, que significa música instrumental. Y eso tocó tanto mi corazón. Leía otro pasaje porque leí muchos y leí muchas palabras de lo que significaba la alabanza. Pero no apunté el verso porque eran muchos. Pero lo que significaba la alabanza en ese pasaje era ponerle música a un poema. Y usted no sabe cómo me gocé yo con eso. Porque a veces pensamos que los cristianos estamos peleados con las artes. ¿Por qué? Jesús es el rey de las artes. Él debería tener lo mejor. Y hay un canto que se llama como, no sé si es canto de liberación o algo así, de una iglesia chilena que a mí me gusta mucho en su alabanza. Y es solo música. Y cuando yo leía esto, que cuando Moisés decía, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, me regocijaba tanto porque dije yo, ellos ya lo entendieron. Porque cántico también es música instrumental. Todo esto que usted ve acá no es para animarnos, hermano. No es para que siga el ritmo con la batería. No. Todo esto está aquí para alabanza del Rey. Así que si usted, de paso, que no lo traigo anotado, pero siento decírselo, si usted tiene un talento y usted no le está trayendo a los pies de Cristo, hágalo. Yo oro para que un día todos estos instrumentos puedan estar llenos con gente de casa y los instrumentos que están guardados allá también. ¿Y sabe qué? Si usted tiene niños al que el Señor le ha dado un talento, como decía Marcos Witt, si algo tienen que aprender las mamás, nos hablan a las mamás, no a los papás. Yo voy a repetir lo que él dice. Dice, mamá, si usted sabe que su hijo tiene un talento, edúquelo. Es que el niño, edúquelo. No deje chantajearse, porque cuando somos niños no queremos. Y él dice, mi mamá me obligaba religiosamente a practicar el piano cada vez que yo ocupaba. Y eso es lo que me trajo hoy a donde estoy. Quizás a los que somos parte del ministerio de alabanza y tenemos hijos, quizás ha sido un sueño para nosotros que nuestros hijos puedan estar acá, pero igual no nos corresponde a nosotros convencerlos, es al Espíritu Santo, pero nosotros hagamos la labor. Terminamos con Sofonías 3:17. Amo ese versículo como ustedes no tienen idea, y lo amo tanto que no me lo puedo aprender. Pero en la versión Reina Valera dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y yo le quiero leer esta versión que es Biblia, la palabra, que dice, el Señor tu Dios está contigo. Él es poderoso y salva. Se regocija por ti con alegría. Su amor te renovará. Salta de júbilo por ti. Este verso no voló mi cabeza. Este verso traspasó mi corazón. El Todopoderoso, Jehová, en esa versión significa Dios eterno. El Dios eterno da saltos de alegría por mí, y hágalo personal, no por nosotros, por mí. Y yo no puedo dar un salto por Él. Él calla de amor por mí.
Él se regocija sobre mí con cántico. Él me canta. Y Él salta. ¿Por qué Él va a saltar por mí? Pero Él lo hace. Y la palabra para cántico, cuando dice se regocijará sobre ti con cánticos, la palabra cántico significa sonido estridente, significa alegría, significa júbilo. Cuando Él canta sobre mí, lo hace con júbilo, lo hace con un sonido estridente para que todos lo escuchen. Y yo le decía al Señor, Señor, resultó cierto lo que yo le decía a mis hijos. Porque mis hijos cuando estaban pequeños les daba miedo los truenos. Y entonces yo les decía, no tengan miedo. ¿Saben qué es ese trueno? ¿Qué es, mamá? Es Dios diciéndole, Mario, te amo. Daniel, te amo. Y cuando ellos volvían a escuchar aquel trueno, me miraban y yo les decía, Daniel, te amo. Sí me dice eso, ¿verdad? Me decía, sí, le decía yo. Ese es el sonido con el que Él canta, se regocija sobre mí con cántico. El Dios eterno, por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Ah, Brenda, pero es que yo soy serio. A mí no me metas en asco, Brenda, esas son tus locuras. Bendita locura, hermano. Y voy a orar para que Dios lo arrastre a usted también. Es hora que, como dice aquel canto, de levantarnos en el nombre de Cristo. Es hora de tomar nuestro puesto en la batalla. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y cantamos y repetimos como loras en Guayabal y no entendemos nada de lo que decimos. Tenemos que cantar con entendimiento. No se trata de mí y de cómo soy, se trata de Él. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Él se merece. Se trata de conocerlo a Él. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. Hable con Él todos los días, pero cuando le digo que hable, que en resumen eso es orar, no es que vaya con la lista del supermercado, o sea, a veces puede ir con la lista, o sea, presentarle todas las peticiones, pero hable con Él como habla con sus amigos, como habla con su esposo, como habla con alguien a quien usted ama. Así lo va a conocer a Él y déjelo que hable, por favor. Que hasta a mí me habla, que hablo, ya sabe usted. Deje que Él le hable. Si usted diariamente lee la palabra, le aseguro que el Señor le va a hablar. Y no solo le va a hablar, le va a responder con cosas tan extraordinarias como la que me respondió ese día que ni yo sabía. El día que la pastora me ministró. Que nuestro cántico haga retumbar lo más profundo de la tierra. Que nuestra alabanza sea escuchada. Que nuestra alabanza haga retroceder a nuestros enemigos. Que nuestra alabanza venga de un corazón agradecido. Hay un canto de Michael Smith que dice: es tu aliento en nuestros pulmones, así que derramamos nuestra alabanza solo a ti. ¿Porque cree usted que respira? Porque el cuerpo es una máquina humana extraordinaria. ¿Y quién cree que le dio esa máquina? ¿Quién cree que le da el aire cada mañana? Dios. Así que termino con 2 versos. Salmo 156 en la Nueva Traducción Viviente dice: que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. ¿Cuántos están respirando ahorita? Bueno, los que no, cuidado, se me ponen verdes, morados. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Y Salmo 145:3, creo que es traducción lenguaje actual, dice: grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas.
tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Amén. Esa es la forma que Dios nos está llamando a alabar. Y ese es el Dios a quien nosotros alabamos y servimos. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos en esta noche que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tu amor nos envuelve. Gracias, Señor, porque cantas con sonido estridente sobre nosotros, Señor. Gracias porque das saltos para nosotros, Señor. Como David decía, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para que tú tengas memoria de cada uno de nosotros? Pero a ti te ha placido hacerlo, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que dé a su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tu palabra, mi Dios, nunca regresa vacía. Y sabemos los tiempos que se acercan para esta nación, Señor. Por eso tú nos estás equipando con las armas del Espíritu, Señor. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Señor, a ti te damos toda gloria, toda honra, todo poder, toda alabanza, y sea bendito tu nombre por siempre, porque tú eres digno de ser en gran manera alabado. Aleluya. Amén.